Jóvenes, ¿cómo les va? Buenas tardes. Vamos a continuar trabajando el tema que tenemos previsto para hoy. Es el teorema de L-Hospital. Les voy a compartir pantalla para ir trabajando ya sobre este tema. Bien, tenemos acá ya lo que es el teorema de L-Hospital y que ustedes quedaron en trabajar. He visto un poco de conceptos teóricos, pero vamos a recordar nuevamente para estar dentro del contexto. Hospital es un teorema que me sirve para calcular límites, ¿sí? Pero de cociente de dos funciones, es decir, de f de x sobre g de x. Si es que no me dan de esta manera explícita ya, de alguna forma deberemos buscar mediante un proceso matemático, artificios algebraicos, llegar a esta forma. Pero esa es la primera condición. La segunda, ¿cuál es? Que si es que tenemos ya el cociente de funciones, implícitamente vamos a tener el límite de esta manera. Es decir, la indeterminación debe ser 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Si es que en el proceso de cálculo no tengo una de estas dos formas de indeterminación, 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, no puedo aplicar en ese momento este teorema. Debemos trabajar algebraicamente, como vamos a ver en los siguientes ejemplos, para que quede expresado en cualquiera de estas dos alternativas, 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, y de esta forma ya aplicar. Pero ¿qué decía Hospital, si ustedes recuerdan? Decía que el límite de f de x sobre g de x, la tendencia de x es a cualquier valor real, por eso que aquí le pone un a es cualquier valor real, o también la tendencia puede ser a más o menos infinito. Si es que calculamos el límite de f de x sobre g de x con cualquiera de las tendencias señaladas anteriormente y me resulta una indeterminación 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, implica entonces que se cumple que el límite de f de x sobre g de x es igual al límite de f' de x sobre g' de x, en donde f' de x, ¿qué me representa? La derivada del numerador, nada más. Y g' de x, ¿qué me representa? La derivada del denominador. Si una vez que hemos hecho este proceso, me vuelve a presentar una de las dos indeterminaciones que hemos señalado, 0 sobre 0, infinito sobre infinito, podemos volver a aplicar el teorema. Es decir, que el límite de f de x sobre g de x ahora será igual al límite de la segunda derivada de f de x sobre la segunda derivada de g de x. Si nuevamente se me presenta la indeterminación 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, puedo seguir aplicando hasta que quede levantada la indeterminación. Eso es, jóvenes, lo que habíamos señalado en la clase anterior y habíamos revisado ya un ejemplo que lo vamos a ver. Déjenme solo chequearles un ratito, anotarles, por favor. Tengo ya anotados de algunos chicos que están. Luis Enrique Astudillo está en el chat.
No. Mateo Piedra. Tampoco está. Andrés Quispe. Presente. Y Juan Martín Torres. Sí, ingeniero, presente. Perfecto. Listo. Entonces ahí estamos. Alguien más me falta, déjeme ver, porque estamos 18 participantes. 16. Andrés, listo. Ya. Ahí estamos bien, estamos 17. Listo. Bien, volvamos entonces al tema. Quería darles un aviso que nos han pasado hoy. El día viernes no tenemos clases por Viernes Santo. Nos trabajaríamos con ustedes de aquí el próximo lunes a las 6 de la tarde, por favor, para que conozcan también esto. Listo. Entonces vamos a compartir pantalla de este ejemplo, que ya lo analizamos, pero le volvemos a ver. ¿Qué es lo que me dice el ejemplo? Hallar el valor de los siguientes límites. Me pone un ejemplo. Límite con x tendiendo a más infinito del logaritmo natural de x sobre x. ¿Cómo se calculaba el límite? Si recuerdan, pues eso trabajamos mucho en análisis matemático. Uno es reemplazar el valor de la tendencia en vez de la variable. Es decir, me queda el logaritmo natural de infinito, ¿no es cierto?, que es infinito sobre x, que es infinito. Y me queda infinito sobre infinito. Como me quedo en una de las dos indeterminaciones, puedo aplicar entonces el L'Hopital. Y señalo que el límite con x tendiendo a más infinito del logaritmo natural de x sobre x es igual al límite con x tendiendo a más infinito de ¿qué? Derivo el logaritmo natural de x. Si ustedes recuerdan, la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Ahora derivo el denominador. La derivada de x es 1, porque las derivadas son de manera independiente. La derivada del numerador y luego derivo el denominador. 1 sobre x para 1 es 1 sobre x. Entonces me queda límite con x tendiendo a más infinito de 1 sobre x. Si reemplazo en vez de x más infinito, me queda 1 sobre infinito, que es 0. Cualquier constante para infinito es 0. Entonces me queda que el límite con x tendiendo a más infinito del logaritmo natural de x sobre x ha sido 0. Ese es el ejemplo que ya trabajamos con ustedes la clase anterior. Continuemos viendo los siguientes casos. Aquí me presenta otro ejemplo. ¿Qué es lo que me señala? Dice, el límite con x tendiendo a más infinito de 2x cuadrado más 3x menos 1 sobre 3x cuadrado más x menos 7. Si yo reemplazo en vez de x más infinito, me queda 2 por infinito al cuadrado más 3 por infinito menos 1, es infinito. 3 por infinito al cuadrado más infinito menos 7 es infinito. Entonces tengo la indeterminación que me permite aplicar L'Hopital. ¿Qué es lo que voy a hacer? Derivo el numerador, luego derivo el denominador. Entonces me quedaría el límite con x tendiendo a más infinito. Derivando el numerador que me da 4x más 3. Derivando el denominador, 2 por 3, 6x más 1. Y vuelvo a reemplazar la tendencia, que en este caso es más infinito. Me queda 4 por infinito más 3 infinito sobre 6 por infinito más 1 infinito. Infinito sobre infinito, pues no he resuelto todavía nada. Vuelvo a aplicar el L'Hopital y digo que el límite con x tendiendo a más infinito de 4x más 3 sobre 6x más 1 es igual al límite con x tendiendo a más infinito. Derivo el numerador. La derivada de 4x es 4, la derivada de 3 es 0.
sobre la derivada de 6x es 6 más la derivada de 1 es 0. Me queda entonces el valor del límite 4/6. Simplifico, tomo la mitad, tanto numerador como denominador. Entonces el valor del límite que me planteó el ejercicio es 2/3. Entonces vean que es bastante útil, bastante simple el L'Hopital. Evidentemente que vamos a ir viendo ya los otros ejercicios, los otros ejemplos, y me presentan algún grado de dificultad. Pero el grado de dificultad está no en ir aplicando el método, sino más bien en recordar ciertos conceptos básicos del álgebra elemental y también, evidentemente, las reglas de derivación. Nada más. El resto, pues, está ya establecido acá. Veamos el siguiente ejemplo. Límite con x tendiendo a 0 de seno de x sobre x. Recuerden que esta demostración se hizo de manera geométrica en análisis matemático 1. Y pues la demostración tenía su grado de dificultad y también tomaba su tiempo. Van a ver que aquí, aplicando L'Hopital, calculamos el límite en 2 pasos. En cambio, allá, calcular el límite era mediante un proceso geométrico y sí tomaba su tiempo. Si reemplazamos la tendencia que es 0, me queda seno de 0, que 0 sobre x, que 0, 0 para 0. Tengo también la indeterminación que me permite aplicar L'Hopital. Derivo. Digo, límite con x tendiendo a 0 de seno de x sobre coseno de x es igual a límite con x tendiendo a 0. La derivada del seno es coseno de x. Sobre la derivada de x es 1, coseno de x para 1, coseno de x. Reemplazo, en vez de x, reemplazo 0, el coseno de 0 es 1, 1 para 1, 1. Entonces, el límite con x tendiendo a 0 de seno de x sobre x es 1. Y aquí precisamente recuerda con una nota lo que les señalé, que en análisis matemático 1 se utilizó medios geométricos para calcular el valor de este límite. Bien, continuemos con la aplicación de L'Hopital. ¿Qué es lo que me señala? Dice, vamos a presentar algunos casos en los cuales la indeterminación no es ni 0 sobre 0, ni infinito sobre infinito. Por lo tanto, viéndolo así, no podríamos aplicar el L'Hopital. En cada uno de los casos, sí, en cada uno de los casos, la sugerencia es convertir la indeterminación que se presenta en una de las dos indicadas, es decir, 0 sobre 0 y infinito sobre infinito, para poder aplicar L'Hopital. ¿Cómo podemos llegar a estas formas de indeterminación? Aplicando ciertas reglas, ciertos conceptos algebraicos y también ciertos artificios matemáticos. Y vamos a ir viendo en estos 3 casos que tenemos acá y con sus respectivos ejemplos lo iremos analizando. El primer caso es cuando se me presenta la indeterminación 0 por infinito. Si se me presenta la indeterminación 0 por infinito, evidentemente no voy a poder aplicar el L'Hopital. Debo, mediante un artificio matemático, llegar a 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Bien, ¿qué es lo que me dice? Tengo el límite con x tendiendo a cualquier valor. ¿Cuál es la tendencia? La tendencia puede ser a un valor de a positivo, a negativo o más o menos infinito. O a un valor de a cualesquiera. ¿Qué es el a positivo? Si ustedes recuerdan, son valores mayores a a, pero muy, muy próximos a a. ¿Qué es un valor a negativo? Valores menores a a, pero muy, muy cercanos a a. O tendemos a un valor de a o a más o menos infinito. ¿Cuál es la sugerencia cuando se me presenta esta forma de indeterminación? La sugerencia es,
pasar al denominador la función que tiende a cero. Si f de x tiende a cero, lo paso al denominador. Si g de x tiende a cero, lo paso al denominador. Eso es lo que me señala. Para transformar en la indeterminación de esta forma, infinito sobre infinito, y poder aplicar ya Hopital. Y aquí tengo, vean, límite con x tendiendo a cero por la derecha de x, pues logaritmo natural de x. Cero por la derecha. Una consulta. En ese mismo ejemplo podremos calcular, les vuelvo a compartir pantalla, el límite con x tendiendo a cero por la izquierda de x por logaritmo natural de x. ¿Podemos o no calcularlo? ¿Qué dicen? Alguien que conteste, por favor. ¿Podremos hacerlo? No. No, no es verdad. Y la razón es simple. Si es que lo haríamos con cero por la izquierda, estaríamos calculando para el logaritmo de un número negativo. Y ustedes recuerden que los logaritmos, tanto naturales o como de cualquier base, siempre existen para valores positivos. Eso es el dominio. Entonces, por lo tanto, no podemos calcular para un cero por la izquierda, sino cero por la derecha. Correcto la respuesta. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a volver a escribir la misma función, pero de otra forma. Nada más vean el artificio. En vez de x, escribimos 1 sobre 1 para x. 1 para 1 sobre x es x. Simplemente hemos escrito de otra forma para llegar, en vez de tener 0 por infinito, llegar a infinito sobre infinito. Si es que nosotros reemplazaríamos aquí en la función original que me da x por logaritmo natural de x, me queda 0 por logaritmo natural de 0 es infinito, menos infinito en este caso. Y no puedo aplicar Hopital. Pero le vuelvo a reescribir esta función como límite con x tendiendo a 0 por la derecha del logaritmo natural de 1 sobre x. Y lo que justo, ¿cuál era el factor que hacía 0 aquí? X. Entonces, x le estamos escribiendo, porque esa era la sugerencia, el factor que hace 0, pasarle como denominador. Y queda 1 sobre x. Bien. Si reemplazo aquí, digo, el logaritmo natural de 0 por la derecha es menos infinito. 1 sobre 0 es infinito. Y ya tengo la indeterminación de la forma infinito sobre infinito y ya puedo aplicar L'Hopital, porque primero debo comprobar que puedo aplicar Hopital. Derivo entonces, límite con x tendiendo a 0 por la derecha. La derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. ¿Cómo derivo el denominador que es 1 sobre x? En este 1 sobre x puedo expresar en vez de 1 sobre x como x a la menos 1. Y derivo ahí el exponente menos 1 por x a la menos 2. De nuevo ese x a la menos 2 paso al denominador y me queda menos 1 sobre x al cuadrado. Entonces, vean, aquí tenemos las derivadas. La derivada del logaritmo natural de x, 1 sobre x, y la derivada de 1 sobre x, menos 1 sobre x al cuadrado. Y trabajo algebraicamente. Límite con x tendiendo a 0 por la derecha. Hago extremos por extremos y medios por medios. Me queda x cuadrado menos x cuadrado sobre x. Simplifico el cuadrado con el x y me queda menos x. ¿Por qué es Paso menos? la tendencia y me queda 0. Perdón, le escucho. ¿Por qué es menos infinito en el logaritmo? O sea, se hace menos infinito sobre infinito. A ver, un ratito, les vuelvo a compartir. Aquí es que el logaritmo natural 0 por la derecha es menos infinito. Y ya tengo en la forma infinito sobre infinito. Aquí no importa el signo, puede ser más infinito sobre más infinito, o menos infinito sobre más infinito, o más infinito sobre menos infinito, o menos infinito sobre menos infinito. Pero es importante que en definitiva esté infinito sobre infinito. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Correcto. Listo. Entonces aquí reemplazo la tendencia que es 0 y el límite con x tendiendo a 0 por la derecha de x logaritmo natural de x ha sido
0. Entonces ya tengo analizado el caso 1. Vamos al caso 2. Esta es una indeterminación de la forma infinito menos infinito. Recuerden que infinito menos infinito sin determinación no es que 0, no. Eso no tiene solución. Hay que levantar esa indeterminación para que tenga solución. ¿Cuál es lo que se me presenta entonces? Límite con x tendiendo, la tendencia es cualquiera, las mismas que vimos acá, a positivo, a negativo, más menos infinito. ¿De qué? De f de x menos g de x. Si eso me queda igual a infinito menos infinito, ¿qué es lo que me sugiere cuando ustedes tengan un problema esta indeterminación infinito menos infinito cuando calculan límites? Dice, es hacer cierta transformación algebraica, matemática, artificio, que nos permita luego sacar un mínimo común denominador y convertir en esta indeterminación en 0 sobre 0. Correcto. Para aplicar el L'Hopital. Entonces, cuando tenemos pues infinito menos infinito, hay que hacer artificios matemáticos, sacar mínimo común denominadores para que me quede ya la indeterminación 0 sobre 0. De esa forma ya podría aplicar el teorema. Y aquí tengo un ejemplo que ilustra este caso. Dice límite con x tendiendo a 0 de 1 sobre x menos cosecante de x. Si yo tengo aquí, reemplazo la tendencia. 1 sobre 0, ¿cuánto es? Infinito. Cosecante de 0 también es infinito. ¿Por qué? Si ustedes recuerdan, la cosecante es función recíproca del seno. La cosecante es 1 sobre seno. 1 sobre seno de 0 es infinito. Y ya me queda infinito menos infinito. Por lo tanto, debo hacer algo para que me quede 0 sobre 0. ¿Qué es lo único que hacemos? Justo utilizamos la función recíproca de la cosecante, recordando las identidades básicas trigonométricas. Entonces, el límite con x tendiendo a 0 ¿de qué? De 1 sobre x menos. En vez de cosecante pongo su equivalente, que es 1 sobre seno de x. Y ahí sí saco mínimo común denominador, que es lo que me recomienda. El mínimo común denominador sería x por seno de x. X por seno de x, para x seno de x, por 1 seno de x, menos x por seno de x, para seno de x, x menos 1, menos x. Si reemplazo seno de 0, 0, menos 0, 0. 0 por 0, 0. Y ya tengo la indeterminación que buscaba y ahora sí aplico el L'Hopital. ¿Qué implica? Derivar el numerador, luego derivar el denominador. Bien. Derivo el numerador. La derivada de seno de x es coseno de x, menos la derivada de x es 1, me queda coseno de x, sobre el denominador tengo un producto de funciones jóvenes. Derivo, ¿cómo es la derivada de un producto de funciones? Es la derivada de la primera función por la segunda, más la primera función por la derivada de la segunda. Eso es lo que hacemos aquí. La derivada de x es 1 por seno de x, más la primera función que es x por la derivada de seno de x, que es coseno de x. Listo. Reemplazamos ahora. El coseno de 0 es 1, menos 1, 0. El seno de 0 es 0, más 0 por cualquier valor de 0. 0 para 0. Todavía no levanto la indeterminación. Debo continuar con mi proceso. Vuelvo a derivar. La derivada del coseno de x menos seno de x. La derivada de menos 1 es 0. Me queda el numerador solo menos seno de x. Voy ahora al denominador. La derivada del seno de x, coseno de x. Más, es un producto de funciones. La derivada de x es 1 por coseno de x. Más la primera función, que es x, por la derivada del coseno de x, que es menos seno de x. Sigo trabajando algebraicamente. Numerador me sigue quedando igual, menos seno de x, abajo coseno de x más coseno de x,
2 coseno de x. Más por menos, menos x seno de x. Reemplacemos ahora a ver si ya puedo calcular. El seno de 0 me queda 0 en el numerador. El coseno de 0 es 1, me queda 2 menos. Acá me queda el segundo término del denominador 0. 2 menos 0, 2. 0 para 2, 0. Entonces ya pude calcular. ¿Cuál sería la solución? Que el límite con x tendiendo a 0 de 1 sobre x menos cosecante de x ha sido 0. Entonces, vean, ya hemos analizado el segundo caso que tenemos, pues, infinito menos infinito. Vamos a analizar un tercer caso. Bien, este caso 3 presenta a su vez 3 casos. 0 elevado a la 0, infinito a la 0 y 1 a la infinito. También son indeterminaciones que para obtener una solución deben levantarse las mismas. 0 sobre 0 no es una respuesta, infinito a la 0 tampoco, y 1 a la infinito. Estos 3 casos del caso 3, valga la redundancia, vamos a analizar con 3 ejemplos. Pero veamos qué me dice el marco teórico. Dice, para resolver un límite de la forma con x tendiendo a qué? La tendencia es la misma que antes, a A por la derecha, A por la izquierda o más o menos infinito. Cuando tenemos f de x elevado a la g de x con cualquier tendencia, ¿cuál es la sugerencia? Es que f de x elevado a la g de x se iguale a y. Y planteo esta igualdad. Y igual a f de x elevado a la g de x. Luego recuerden cuando teníamos derivadas que me presentaban ciertos problemas, ¿qué es lo que hacíamos? Utilizábamos la derivación logarítmica, es decir, poner la función logaritmo en ambos miembros. Eso es lo que vamos a utilizar acá. Por eso que utilizamos y igual a f de x elevado a la g de x. ¿Qué es lo que hacemos? Ponemos el logaritmo en ambos miembros y me queda logaritmo natural de y igual al logaritmo natural de f de x elevado a la g de x. Y luego tomamos el límite, porque estamos calculando el límite. Igual tomamos los límites en ambos miembros de la igualdad. Límite con x tendiendo, la tendencia será la que me determine el problema, del logaritmo natural de y igual a límite con x tendiendo del logaritmo natural de f de x elevado a la g de x. Y luego aplicamos esta propiedad de límites. ¿Qué dice? Que el límite de un logaritmo, eso es para el primer miembro, el límite de un logaritmo es igual al logaritmo del límite. Eso es una regla que tenemos. El límite de un logaritmo es igual al logaritmo del límite. Y eso es lo que hacemos acá. El logaritmo le sacamos fuera del límite y me queda el logaritmo natural del límite con x tendiendo al valor que esté en el problema de y. Y es igual al límite con x tendiendo a qué. Aquí recuerden, cuando tengo el logaritmo de una función elevado a un valor, ese exponente, por ley de los logaritmos, pasa multiplicando al logaritmo. Me queda límite con x tendiendo a qué? A g de x por el logaritmo natural de f de x. Luego, ¿qué hacemos? Volvemos a la función del problema. Aquí teníamos y, pero y ¿cuánto valía? F de x elevado a la g de x. Reemplazo, sustituyo. En vez de y me queda el logaritmo natural del límite con x tendiendo. En vez de y, f de x elevado a la g de x es igual al límite con x tendiendo de g de x por logaritmo natural de f de x. Este límite me va a dar una de las siguientes indeterminaciones. Todos estos casos caen en 0 sobre 0 o 0 por infinito. Pero recuerden, si es la primera 0 sobre 0, aplicamos directamente Hopf. Si es 0 por infinito, caemos en el caso 1 que ya sabemos cómo hacer. ¿Y qué es? A la función que tiende a 0,
pasarle al denominador. Nada más. Eso es lo que me señala aquí. Una vez que resolvamos el límite del segundo miembro, que eso es el que vamos a calcular, que la indeterminación 0 sobre 0, 0 por infinito, se me va a presentar en el segundo miembro, ese valor nos va a dar un valor de C, un valor cualquiera de C. Cuando resolvamos el límite del segundo miembro, me dará un valor cualquiera de C. ¿Qué es lo que hacemos entonces? El límite con X tendiendo, este es el segundo miembro, no lo que estamos señalando, de G de X por logaritmo natural de F de X igual a C, y eso le reemplazamos el C igual al logaritmo natural del límite con X tendiendo a ¿qué? A F de X elevado a la G de X igual a C. Para eliminar el logaritmo, ¿qué debemos hacer? Elevarle en ambos casos aplicar la función exponencial. Y me queda E al logaritmo natural del límite con X tendiendo de F de X elevado a la G de X igual a E a la C. Y ese es el valor del límite. Entonces vamos a ver ahora acá unos ejemplos de cada uno de esos tres casos, del caso 3. Veamos aquí. ¿Cuál era el primer caso? Si ustedes recuerdan, 0 elevado a la 0. Y tenemos aquí en el ejemplo 1, límite con X tendiendo a 0 de X elevado a la X. Si reemplazo la tendencia me queda 0 elevado a la 0. Eso es una indeterminación. ¿Qué es lo que decía aquí entonces la teoría? Lo que hacemos es la función de la cual queremos calcular el límite igualamos a Y. Si Y me queda igual a X elevado a la X. Listo. ¿Cuál era lo siguiente? Tomar el logaritmo en el primero y segundo miembro. Y me queda logaritmo natural de Y igual a logaritmo natural de X elevado a la X. Luego de tomar el logaritmo natural en ambos miembros, tomamos el límite a cada lado. ¿Y qué me queda? Límite con X tendiendo a 0 ¿de qué? Del logaritmo natural de Y igual al límite con X tendiendo a 0 del logaritmo natural de X elevado a la X. Y luego aplicamos las propiedades que señalamos. ¿Cuál era? Que el límite del logaritmo es el igual al logaritmo del límite. Y es lo que hace acá en el siguiente paso. En el primer miembro, el límite del logaritmo es igual al logaritmo del límite. Y este exponente pasa multiplicando al logaritmo. Límite con X tendiendo a 0 de X logaritmo natural de X. Una vez que tengamos ahí, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que vamos a hacer? A calcular el límite del segundo miembro. Aquí en Y, evidentemente, ya reemplazamos el valor de X elevado a la X. Entonces vamos a calcular el límite del segundo miembro. ¿Y qué me queda? Si calculamos el límite del segundo miembro, reemplacemos la tendencia. En vez de X0, me queda 0. El logaritmo natural 0 es menos infinito. Me queda 0 por menos infinito, que es el caso 1. Y esto ya calculamos, si ustedes recuerdan. Es el mismo ejemplo en el caso 1. ¿Cuánto valía ese límite? Valía 0. Luego de todo el proceso del paso 1. Y ese límite vale 0. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Ahora pongo E elevado a la logaritmo natural de X, del límite con X tendiendo a 0, de X elevado a la X es igual a E a la 0. Pero E a la 0, ¿cuánto vale? 1. Cualquier valor elevado a la potencia 0 vale 0. ¿Qué implica entonces? Que ya calculé el límite. El límite con X tendiendo a 0 de X elevado a la X es igual a 1. Entonces, ya analicé el primer caso del caso 3, 0 elevado a la 0. Vamos ahora al segundo caso, infinito elevado a la 0.
Y eso vamos a ver en el ejemplo 2. Dice límite con x tendiendo a 0 por la derecha del valor absoluto del logaritmo natural de x elevado a la x. Aquí al poner el valor absoluto lo que está haciendo es garantizar, ¿sí?, que lo tengamos para el logaritmo valores positivos. Entonces, vamos a ver, el proceso es exactamente igual a eso. Reemplazamos la tendencia y me queda el logaritmo natural de 0 por la derecha es infinito. Infinito elevado a la 0, que es este caso. En ese caso, cuando se presenta eso, pues vamos a ver cómo procedemos. ¿Qué es lo que hacemos? Igualamos logaritmo, valor absoluto del logaritmo natural de x elevado a la x igual a y. Eso es lo que hacemos. ¿Cuál es lo siguiente? Tomar logaritmos naturales en ambos miembros. Entonces me queda logaritmo natural de y igual al logaritmo natural del valor absoluto del logaritmo natural de x elevado a la x. Una vez hecho eso, recuerden, se toma el límite en ambos miembros con la tendencia que me dé el problema. Y es lo que hago acá. Límite con x tendiendo a 0 por la derecha del logaritmo natural de y es igual al límite con x tendiendo a 0 por la derecha del logaritmo natural del valor absoluto del logaritmo natural de x elevado a la x. Y luego aplico las propiedades. En el primer miembro, ¿cuál era la propiedad? Que el límite del logaritmo es igual al logaritmo del límite. Y es lo que hacemos en el primer miembro. Logaritmo natural del límite con x tendiendo a 0 por la derecha de y. Pero ¿cuánto valía y? Ya lo reemplazamos, valor absoluto del logaritmo natural de x elevado a la x. Ahora en el segundo miembro, este exponente pasa multiplicando el logaritmo. Me queda límite con x tendiendo a 0 por la derecha de que de x por el logaritmo natural del logaritmo natural de x. Bien. Llegado hasta ahí, debemos calcular el límite de el segundo miembro. Y hagámoslo. ¿Qué me queda? Si reemplazo aquí la tendencia, 0 por el logaritmo natural del logaritmo natural de 0. El logaritmo natural de 0 es infinito. El logaritmo natural de infinito es infinito. Y me queda 0 por infinito. Recuerden, es como el caso 1. ¿Qué es lo que hago? Porque aquí se podía presentar en el caso 2, ¿no es cierto? Se podía presentar 0 sobre 0 y aplico directo Hospital. O 0 por infinito es el caso 1. Como se me presentó el caso 1, ¿qué es lo que hago? ¿Cuál es la función que me está haciendo 0 al producto 0 por infinito? El x. Entonces ese x voy a escribir como denominador. Y lo escribo como 1 sobre 1 para x. 1 para 1 sobre x es x mismo. Es lo que hemos hecho aquí. Límite con x tendiendo a 0 por la derecha de qué. Y escribiendo de esa forma, del logaritmo natural del valor absoluto del logaritmo natural de x sobre 1 sobre x. Y ahí reemplazamos, a ver. ¿Puedes repetir esa parte? Correcto, de acuerdo. Lo que vamos a hacer entonces, aquí se me presentó 0 por infinito y este valor de x, que es la función que me está haciendo 0 aquí, escribirle como denominador. En vez de escribir x, lo escribimos 1 sobre x. O sea, ¿qué le pasa al denominador? El x por El logaritmo. x, correcto. Pero para que no se altere la función, tengo que poner 1 para 1 sobre x. 1 Siempre. para 1 sobre x es el mismo x. Es solo otra forma de escribir, nada más. ¿Estamos de acuerdo? Siempre que pasa el denominador le pone 1 sobre el valor. Correcto. Perfecto. 1 primero del numerador general y luego 1 sobre ese valor para pasar. Es como decir, si yo en vez de 2 puedo escribirle 2 es igual a 1 sobre un medio. 1 para un medio es 2. Eso es lo que estamos haciendo acá. ¿Está claro esto? Sí. Correcto. Bien, sigamos entonces. ¿Qué es lo que hacemos? Una vez escrito de esto, calculamos, ¿no es cierto? Ya me quedaba infinito sobre infinito. ¿Por qué?
porque el logaritmo natural de 0, ya reemplazando la tendencia, es infinito. El logaritmo natural de infinito es infinito. 1 sobre 0, infinito. Me queda infinito sobre infinito. Ya puedo aplicar el eje L'Hopital. Ahora voy a derivar el número 2 y derivo el denominador. Derivando el numerador, ¿qué me queda? Recuerden que tengo aquí logaritmo natural del logaritmo natural de x. Es una función compuesta. Al derivar el primer logaritmo natural, ¿qué me queda? 1 sobre el logaritmo natural de x. Por la derivada interna. La derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Sobre la derivada del denominador. La derivada de 1 sobre x, recuerden, ya lo derivamos anteriormente, es Ahí se menos hace 1 sobre x con la cuadrado. división. Se hace No, con la no. derivada de división. Ah, pero del 1 sobre x, no de Sí, toda la función, solo del 1 sobre x. sí, o sea, solo del denominador. Sí, solo de la derivada del denominador. Ahora ahí le puede trabajar como derivada de una división, o más fácil, como está 1 sobre x, es un solo término del denominador, pasar al numerador y me queda x a la menos 1. Si yo derivo x a la menos 1 es menos 1 por x a la menos 2. Es x a la menos 2 pasa al denominador y me queda menos 1 sobre x al cuadrado, que es lo que Profe, tengo acá. y en el numerador deriva por, o sea, ahí está el logaritmo natural por el valor absoluto, hace derivada por Correcto. multiplicación. Sí, es una función compuesta. Entonces, derivo el primer logaritmo. Al derivar el primer logaritmo, ¿qué me queda? 1 sobre la función. ¿Pero cuál es la función? Logaritmo natural de Logaritmo. x. Correcto. Por la derivada interna, que es el logaritmo natural de x, es 1 sobre x. Y luego ya hago ¿qué? Pero de ahí no le falta la otra parte que es la suma. ¿Cómo es multiplicación, la derivada? No, porque no hay multiplicación. Es solo una función compuesta en el numerador. No hay producto de funciones ahí. Ah, ya, antes. Sí, correcto. Pero mejor que no se quede con la duda. Ahora, ¿qué hacemos? Extremos por extremos y medios por medios. El x cuadrado para x me queda menos x sobre logaritmo natural de x. Y ahora sí voy a calcular el límite, ¿no es cierto? ¿Cómo calculo el límite? Recuerden, también aquí aplico una propiedad de la división de límites. El límite de una división de funciones es igual al límite de cada una de las funciones. Se escribo de otra forma, ven, límite con x tendiendo a 0 de menos x sobre el logaritmo natural de x es igual al límite con x tendiendo a 0 de menos x por el límite con x tendiendo a 0 de 1 sobre el logaritmo natural de x. Y aquí reemplazo el 0. 0, ¿cuánto me queda el límite de x tendiendo a 0 de menos x? 0. El logaritmo natural 0 es infinito. Constante para infinito es 0. 0 por cualquier valor, 0. Entonces, el límite del segundo miembro ha sido 0. Ahora aplico ya la función exponencial. Tomo el primer miembro que era el logaritmo natural y que tengo aquí, ¿no es cierto? Logaritmo natural de x tendiendo a 0 por la derecha, del logaritmo natural de x elevado a la x es igual a 0. Pongo la función exponencial aplicando a ambos miembros y me queda e a la logaritmo natural de límite con x tendiendo a 0 por la derecha del logaritmo natural de x elevado a la x es igual a ¿qué? Acá también en el segundo miembro pongo la función exponencial, me queda e a la 0. ¿Cuánto vale e a la 0? 1. Y ya tengo calculado. Es decir, que este problema, el valor de su límite ha sido 1. Entonces, este es el caso 2 del caso 3. Vamos a ver el caso 3 del 3. Les comparto pantalla y si ustedes recuerdan, el caso 3 del 3 era 1 elevado al infinito. Veamos en el ejemplo 3. Tengo aquí, me pide calcular el límite con x tendiendo a 0 de ¿qué? De x más 1 elevado a la 1 sobre x. Reemplazo la tendencia. En vez de x pongo 0, 0 más 1, 1. 1 sobre 0 es infinito, 1 al infinito. Esa indeterminación debemos levantarla para calcular el límite. El proceso, el mismo,
Ponemos esta función, igualamos a y, me queda y igual a x más 1, todo elevado a la 1 sobre x. Tomamos el logaritmo natural en ambos miembros. Logaritmo natural de y es igual al logaritmo natural de x más 1 elevado a la 1 sobre x. Tomamos ahora el límite a ambos miembros. ¿Y qué me queda? El límite con x tendiendo a 0 del logaritmo natural de y es igual al límite con x tendiendo a 0 del logaritmo natural de x más 1 elevado a la 1 sobre x. Aplicamos la regla en el primer miembro. ¿Qué decía la regla? Que el límite del logaritmo es igual al logaritmo del límite. Y eso es lo que planteé aquí. Logaritmo natural del límite con x tendiendo a 0 de y. Pero y, ¿cuánto vale? Sustituyo por su equivalente, que es x más 1 elevado a la 1 sobre x. ¿Y eso es igual a qué? Al límite con x tendiendo a 0. Este exponente pasa multiplicando al logaritmo y me queda 1 sobre x por logaritmo natural de x más 1. ¿Qué debo hacer ahora? Calcular el límite del segundo miembro. Calculo el límite del segundo miembro para luego igualarle al primer miembro y aplicarle la función exponencial. El límite del segundo miembro, veamos qué indeterminación se me presenta. Me queda aquí, en vez de x pongo 0, 0 más 1, 1, logaritmo natural de 1, si ustedes recuerdan, es 0. El logaritmo natural de 1 es 0. En vez de x, 0, y me queda 0 sobre 0, lo cual implica que ya puedo aplicar directamente el L'Hopital, porque en este caso también se me podría presentar que, decíamos, en el tercer caso se me puede también presentar otra forma de indeterminación, infinito menos infinito, y puedo aplicarlo eso. Ya. ¿Qué es lo que hago ahora? Voy a calcular el límite. Con x tendiendo a 0, ¿de qué? Del logaritmo natural de x más 1 sobre x. Como ya sé que 0 sobre 0, aplico L'Hopital y derivo el numerador. La derivada del logaritmo natural de x más 1 es 1 sobre x más 1. Pues la derivada interna, como es, la derivada de x es 1, no afecta en nada y me queda 1 sobre x más 1. Sobre la derivada del denominador. La derivada de x es 1. Hago extremos por extremos y medios por medios y me queda límite con x tendiendo a 0 de 1 sobre x más 1. Reemplazo la tendencia que es 0, me queda 1 sobre 0 más 1, 1. 1 para 1, 1. Y ahora sí aplico a ambos miembros la función exponencial. Aquí tengo el primer miembro, lo que estoy señalando, me queda e a la logaritmo natural del límite con x tendiendo a 0 de x más 1 elevado a la 1 sobre x es igual a e a la 1. Si el segundo miembro era 1, e a la 1. E a la 1 es e, y ya tengo entonces que este problema es igual a e. Recuerden que en el caso 3 también pues podemos tener cualquiera de esas formas. Y podemos solventarlo. Puede presentarse también el caso 2, cualquiera de ellos, pero ya hemos visto. Bien, entonces este es el marco teórico. El día lunes hemos de ver un tema, dependiendo cómo avancemos en los problemas, que es teorema de Rolle y teorema del valor medio, que ya les de subir luego al campus virtual para que tengan. Pero, ¿qué es lo que vamos a trabajar para el día lunes? Bien, voy a compartirles lo que van a hacer, por favor, para el día lunes. Está en el campus virtual. Van a hacer, aquí dice tema 3, teorema de L'Hopital. Y vamos a hacer estos ejercicios en clase número 4, que son 3 problemas. Luego vamos a ejercicios en clase número 5, que son 2 problemas. Y ahí irían 5 problemas. Luego ejercicios en clase número 6,
que son 2 problemas. Irían 7 problemas. Todos son relacionados al marco teórico. Y esta tarea número 4 que dice teorema de Hofstadter, que son 7 problemas. No son más que 14 ejercicios, no son más. Esos problemas, por favor, van a venir realizando para el día lunes, ¿sí? Y van a compartir aquí en pantalla, pues presentando, por ejemplo, si este es mi problema, pues mis copiados presento ahí, ¿no? Presento para que ustedes puedan observar, ir discutiendo. Si algún problema no les sale, evidentemente vamos a ir resolviendo acá, ir solventando sus dudas. Si por asunto tiempo no lo desarrollamos totalmente, pero daremos las guías para que ustedes puedan concluir ese problema. Entonces, esta tarea queda, jóvenes, para el día lunes. Estos 14 ejercicios, como no tenemos clase el viernes, pues tienen un día más ya que pueden trabajar para poder realizar estos problemas. Pero es importante que lo vayan haciendo. Ahí uno va obteniendo, viendo qué dificultades tengo, qué dudas, qué no puedo hacer, si no puedo derivar, si me equivoqué en algún signo o algún concepto no está claro. Y así vamos ya haciendo preguntas puntuales para ir avanzando en los temas de análisis matemático. Lo importante es que vayan asimilando todo esto. ¿Alguna consulta, alguna duda? De no terminaríamos la clase por hoy. Les escucho, jóvenes. No, profe. No, profe. Correcto. Bien, chicos, un buen fin de semana. Aprovechen para hacer los deberes de las diferentes asignaturas, pero también tómense un momento para reflexionar sobre la situación que está viviendo el país y tratemos, como todos los mensajes que nos dicen, tratemos de quedarnos en casa para poder evitar que esto siga propagándose y que ya veamos la luz al final del túnel y podamos ya terminar en algún momento con esta emergencia sanitaria. Así es que un buen fin de semana y cuídense, jóvenes. Trabajamos el día lunes. Igualmente, Ya, profe. ingeniero. Igualmente, Cuídense. hasta el día Pasen lunes. bien. Hasta luego, chicos. Profesor ingeniero, buen fin de semana. Igualmente, Juan José, cuídense. Cuídese. Hasta luego, muchachos.